Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Quien fuera además presidente de la SOFOFA, actualmente es presidente de la Fundación Pivotes, Bernardo Larraín Mate. Bernardo, un gusto de tenerte con nosotros nuevamente aquí en El Mostrador. Muchas gracias, Mirna, y gracias a ustedes por la invitación y a los que nos están escuchando por seguir esta conversación. De todas maneras. Bernardo, a ver, tú dijiste que lo más sensato y responsable es estar a favor del texto de la nueva Constitución. Siempre digo Sofía porque es una periodista. La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, ha dicho: no nos corresponde manifestarnos ni a favor ni en contra de un texto constitucional. ¿Cómo se entiende esta diferencia no menor de posiciones? A ver, yo lo que entendí de las palabras de Rosario, que las dijo hace varias semanas. Acuérdense que el proceso fue evolucionando de forma bastante rápida. Entonces, cuando Rosario dio su entrevista, era un momento en el cual todavía era posible intentar un acuerdo más amplio en torno al texto. Entonces, yo lo entiendo como una cierta, en ese momento, una cierta deferencia del proceso que estaba todavía en curso, no pronunciarse. Y segundo, dijo que eso se refería a título institucional, como SOFOFA, porque hay obviamente distintas miradas en SOFOFA, hay 170 empresas socias, hay gremios regionales, hay gremios sectoriales, por lo tanto, pero no lo dijo a título personal. Así que yo creo que todo dirigente empresarial, toda persona, digamos, de la sociedad civil, del mundo empresarial, frente a un proceso de tal envergadura, debe pronunciarse. Y obviamente cada uno elegirá el momento oportuno para hacerlo. Te lo pregunto básicamente, Bernardo, porque claro, podría haber posiciones en el empresariado que estuvieran, por ejemplo, en la opción en contra. ¿No sería mejor desde ese punto de vista tener prescindencia respecto de ese elemento tan importante como decidir si se está a favor o no de un texto constitucional? Por eso yo decía, Rosario, que esto es una opinión que se refería a la institución de SOFOFA, no a su persona, digamos. Y por lo tanto, y por esa misma razón, porque efectivamente en SOFOFA hay muchos socios de distintos mundos empresariales que pueden tener distintas miradas. Pero insisto, creo que cualquier persona que está liderando una empresa, una institución empresarial, una fundación de la sociedad civil, en circunstancias que la política y por lo tanto la Constitución nos compete a todos y no puede ser solamente dejado en manos, por así decirlo, de la política profesional, es fundamental en el fondo, creo yo, que se pronuncien las personas, digamos, respecto de esta cosa tan relevante. Claro, pero Ricardo Medes, que es el presidente de la CPC, se pronuncia evidentemente a favor del texto, pero él es el presidente de la organización, una de las más importantes organizaciones empresariales de Chile. O sea, nuevamente no puede él hablar a título personal si a su vez, pregunto, ¿no? Es el presidente de una organización gremial tan importante. Efectivamente es difícil separar la persona de la institución que se preside, pero por otro lado, en el fondo hay que sopesar 12 elementos, digamos. Por un lado, esa realidad, que las instituciones son representativas de mundos diversos, y por otro lado, en el fondo, la realidad de que estamos frente a una materia demasiado relevante como para omitir opinión. Ahora, cada persona tendrá que definir el momento. Yo entiendo que Rosario se pronunció de esa forma porque el proceso estaba en curso. Hoy día está concluido. Uno podrá haber aspirado en el fondo que ojalá hubiera habido un mayor respaldo transversal al texto que se proponga. Eso hay que dar vuelta a la página y lo único que nos queda hoy día es mirar
seriamente los contenidos del texto. Yo creo que eso es lo más relevante y compararlo con el texto vigente, porque obviamente si gana la opción rechazo, lo que queda es el texto vigente. Si gana la opción a favor, lo que queda es una constitución nueva, discutida en democracia, que en mi opinión tiene elementos bien sustantivos en las materias donde una constitución tiene un rol irreemplazable, que son las materias más relevantes, creo yo, que son el sistema político y la estructura del Estado. El debate muchas veces se va comprensiblemente, dicho sea de paso, porque son materias muy sentidas para la población, en temas que son más propios de la política pública, como las pensiones, la seguridad, pero no dejemos de mirar los elementos sustantivos, orgánicos de una constitución. A ratos parecen lejanos, abstractos, que solo interesan a los políticos, pero son demasiado relevantes para los ciudadanos. Cómo se diseña el sistema político, porque es el sistema político el que puede en el fondo acordar las reformas que los ciudadanos requieren. Y segundo, cómo se diseña la estructura del Estado, porque es el Estado el que presta servicios a los ciudadanos. Y en ambas materias, sistema político y estructura del Estado, hay falencias evidentes. En la estructura del Estado la estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, en el caso de los establecimientos educacionales en Copiapó, donde hay designaciones políticas en cargos que debieran ser eminentemente técnicos. Lo vimos también en Democracia Viva, donde un seremi de confianza, un cargo político, estaba asignando recursos públicos cuantiosos a fundaciones cercanas. Entonces, la estructura del Estado, donde este texto propone una separación entre lo que es gobierno y sus funcionarios de confianza, que debe tener una regulación especial que limite esa cancha libre, y por otro lado la administración pública, que debiera ser la que está asignando recursos públicos, como ocurrió en Antofagasta, y debiera ser la que está administrando los servicios locales de educación en Copiapó, digamos. Bernardo, tú dices que lo más sensato entonces y responsable es estar a favor del texto de una nueva constitución o de esta nueva constitución. ¿Por qué sostienes aquello? Bueno, primero es lo que yo creo, ¿eh? No quiero presumir que no hay sensatez y responsabilidad en quienes están por la opción de votar en contra, digamos. En mi opinión es que llegué a esa conclusión leyendo en detalle el texto constitucional. Y lo digo por la siguiente razón, digamos, porque primero, en el fondo, esto nace de un proceso que parte con las 12 bases que fueron acordadas desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Esas 12 bases están presentes en el texto constitucional, a tal punto que ningún otro actor del Consejo Constitucional, pudiendo haberlo hecho, no recurrió a la instancia que precisamente se creó para asegurarse de que las 12 bases que se acordaron transversalmente estuvieran presentes. Si nadie apeló a que no hubiera alguna materia que no fuera consistente con esas bases, bueno, yo doy por hecho que las bases están presentes en el texto que se propone. Segundo, porque fue un proceso básicamente con un tono serio, riguroso, republicano, que careció el proceso anterior, digamos. Eso también es bien relevante. Uno puede discrepar de los contenidos, pero no puede sostener que este fue un proceso, en el fondo, que también las características del proceso en sí mismo son muy relevantes a la hora de evaluar el texto que se nos propone. Y tercero, porque por lo que decía al principio, esta Constitución en sus capítulos 3, 4 y 5 hace cosas que jamás la política haría por sí sola, porque implica autorrestringir la cancha libre que tiene la política para participar en el Congreso Nacional, donde una persona que puede tener un 1% de los votos es electa diputado, y también para la cancha libre que tiene la política para designar personas de confianza a lo largo y ancho del Estado. Esas dos materias, donde este texto propone innovaciones bien sustantivas, sería imposible que el sistema político las acordara. Entonces uno tiene que pensar lo siguiente: ¿en qué materias una constitución tiene un rol irreemplazable que el sistema político jamás va a poder emprender? Y creo yo, en el fondo, que en esas materias este texto constitucional ofrece innovaciones bien sustantivas en el sistema político, insisto, y en forma de Estado. Ya, ¿y qué es lo que no te gusta de este texto constitucional, si es que hay algo que no te gusta? Bueno, claramente, como decía inicialmente, temas tan sentidos por la ciudadanía, como cuestiones de pensiones, como cuestiones tributarias, como el tema de las contribuciones. Yo siempre creí y sigo creyendo que esas son materias más propias de la política pública y que debieran haber dejado este texto constitucional, debieran haber dejado una cancha abierta para que la política se pronunciara. Ahora, eso no ocurrió. Hay, entre paréntesis, tampoco no está escrito en piedra que, por ejemplo, lo que dice el texto constitucional no permita que a partir de las contribuciones se ofrezca un instrumento de solidaridad en el sistema de pensiones. Porque la verdad que lo que dice el texto es que solamente las contribuciones que aporta el trabajador son de su propiedad.
y por lo tanto heredables, etcétera, etcétera, y no se pueden tocar, por así decirlo. Pero sin embargo, aquellas contribuciones que aporte el empleador sí pueden destinarse a solidaridad. Entonces hay una lectura equivocada cuando dicen el texto impide que haya solidaridad en el sistema de pensiones. La puede haber desde los impuestos generales, por un lado, y la puede haber también desde las contribuciones de los empleadores. Ya, detengámonos ahí, Bernardo, porque ahí hay un tema súper interesante a discutir respecto de lo que se ha planteado, porque lo que se señala es que efectivamente esa solidaridad iría a cuenta de los impuestos generales, en ningún caso a partir de cotizaciones. Las cotizaciones, ya sea de salud o la cotización, ¿no es cierto?, en materia previsional. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede, solo a partir de impuestos generales, lograr que el Estado Social y Democrático de Derecho se pueda concretar en la práctica? Hay sectores que dicen que solo por impuestos generales es infinanciable el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que te acabo de decir, en el fondo, solamente las contribuciones que hacen los trabajadores son aquellas que tendrían que ir a su cuenta individual, que son propiedad de ellos y son heredables, que es una cosa por lo demás bien sentida por los mismos trabajadores. Pero sin embargo, también podría ir a solidaridad una contribución financiada por los empleadores. Por ejemplo, en la discusión del proyecto de ley que hoy día está en el Parlamento, se propone que esos 6 puntos vengan de los empleadores. Al venir de los empleadores, no estarían restringidas, ¿no es cierto?, por el texto constitucional. Esa parte sí podría ir a solidaridad. Entonces, pero si toda la propiedad, claro, pero si la propiedad de los fondos es entera del trabajador, se hace difícil ese aspecto que tú señalas. Yo entiendo que la interpretación que hacen abogados destacados es que la propiedad de los fondos que fueron contribuidos por los mismos trabajadores es propiedad de los trabajadores, por supuesto. Aquella que es contribuida por otra fuente, podría haber, por ejemplo, un impuesto, digamos, que se estableciera específico, ¿no es cierto?, y que se destinara a los fondos de pensión. Podría haber una contribución que hagan los empleadores, como es el caso de los 6 puntos adicionales que se discuten en el Parlamento. Entonces, yo discrepo que el texto impida que haya solidaridad con las contribuciones. Ahora, creo que hubiera sido mejor haberlo dejado mucho más preciso. Y entiendo que se intentó. Acuérdate que en la comisión mixta o en el comité de expertos se propuso que se explicitara que esto no impedía, en el fondo, que hubiera solidaridad. Y la izquierda, el oficialismo, lo rechazó. Entonces, yo creo que el oficialismo, cuando ya se entró cuando volvió el texto a la comisión experta y luego a la mixta, ya habían decidido una postura básicamente en contra del texto. Y por eso no, incluso aquellas cosas que ellos mismos solicitaron, ellos mismos las rechazaron. Entonces era porque querían mantener en el fondo el relato de que, por ejemplo, en pensiones no era posible la solidaridad, cuando sí lo es. Claro, pero te vuelvo a decir, para cerrar este punto y para poder seguir avanzando, lo que pasa es que efectivamente lo que se señala es que esa solidaridad no sería posible a partir de esas cotizaciones, incluso la del empleador, porque así está establecido en el texto. Tal como quedó redactado, no es posible obtener por ejemplo, una solidaridad intergeneracional o intrageneracional, como se llama, es decir, poder echar mano, aparte de esa cotización digamos, que viene de las cotizaciones, digamos, que impone el propio empleador. No sé si me entiendes. Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, claro. Hay 2 interpretaciones. Claro. Hay abogados destacados que dicen que cuando las contribuciones vienen del empleador, no estarían sujetas a esa limitación. Solamente aquellas contribuciones que vienen del trabajador, que van a su cuenta individual, estarían en el fondo, no podrían ser usadas para solidaridad, porque son del trabajador, para su pensión individual. Entonces, pero obviamente hubiera sido deseable que se hubiera precisado de mejor forma eso. Así como también hubiera sido deseable, y se intentó y también se rechazó por parte del oficialismo, dejar preciso que como quedó en el fondo el artículo sobre el derecho de la vida del que está por nacer, en fin, no era incompatible con la ley de aborto en 3 causales. Hay cosas que hubiera sido mejor haberlas dejado más precisas, pero obviamente eso no ocurrió, y yo creo que hay que mirar, insisto, las partes más sustantivas de una constitución. No es que las otras no sean sustantivas, pero son más materia política pública. Pero una constitución, la constitución tiene un rol irreemplazable, porque la política no tiene incentivos para emprender la reforma del sistema político, la reforma de la estructura del Estado. Y ahí hay innovaciones extremadamente sustantivas, y yo creo que hay que ponderar de una forma distinta, porque son la esencia de una constitución.
Bernardo, ¿tú dirías que si este texto es aprobado, va a generar mayor estabilidad política, económica al país? Y te lo pregunto, ¿en qué contexto? En que, por ejemplo, Genaro Arriagada, un destacado, digamos, político de la otrora Concertación, dice que va a votar en contra porque dice que este texto es peligroso y dice que es una propuesta constitucional peligrosa y que significa un retroceso civilizatorio. Imagínate lo que dice. Después Jorge Correa Sutil, otro destacado constitucionalista, dice que este texto está tan lleno de trabas que va a ser muy difícil que se pueda, en definitiva, garantizar esa gobernabilidad. Entonces te pregunto en la práctica, para ti, ¿esto puede llevar a un mejor país realmente? Y así como Jorge Correa y Genaro Regada dicen lo que tú dices, bueno, hoy día aparece Mariana Elwin diciendo Sí, la tengo acá lo también. contrario. Ella dice lo contrario, aparecen, ¿no es cierto?, destacados líderes del partido Amarillos, digamos, diciendo lo contrario, Matías Walker, Jimena Rincón, diciendo lo contrario, y yo opino que este texto le va a dar más estabilidad a la gobernanza política de Chile, porque, insisto, no se pondera suficientemente con suficiente importancia. Ojalá las chilenas y chilenos que tenemos que ir a votar el 17 de diciembre le demos importancia a cómo se diseña el sistema político. Le pregunto a los que nos están mirando, ¿usted cree que es posible que el sistema político, que hoy día está formado por 22 partidos en el Parlamento, se autoimponga una restricción que solamente los partidos que alcanzan un 5% sean los que tienen representación parlamentaria? Es imposible que los mismos partidos que se ven afectados por esa medida la impulsen en el Parlamento. Por lo tanto, si no lo hacemos en una Constitución, no lo vamos a hacer en el Parlamento. ¿Usted cree que es posible que el mismo sistema político se autoimponga una restricción a la cancha libre que tienen los políticos para nombrar personas cercanas cuando son gobierno a lo largo y ancho del Estado, y que implica, ¿no es cierto?, que personas que no tienen las competencias y la experiencia estén administrando el Servicio Local de Educación en Copiapó, que está paralizado hace 50 días, y que están en el fondo administrando recursos públicos en Antofagasta, asignándosela a fundaciones cuyo presidente era del mismo partido, en el fondo, que el Ceremi que la asignó? Eso no va a ser posible en el Congreso Nacional, y eso lo propone este texto constitucional. Entonces yo creo que miremos esas materias y no nos quedemos con aquellas que están haciendo más ruido, que son más propias de la política pública. Yo no comparto que este sea un retroceso civilizatorio. A mí, en general, no me gustan esas palabras grandilocuentes. ¿Dónde está, en qué artículo, en qué palabra está ese retroceso civilizatorio? Dígame las 10 cosas en las cuales hay un retroceso civilizatorio. Le doy un ejemplo. Hay un capítulo especial como nunca había habido sobre medio ambiente, donde habla de cambio climático, en fin. ¿Eso es un retroceso civilizatorio? Yo creo que esas expresiones son más bien relacionadas con posturas que se están tomando en forma preconcebida, que realmente hay personas que me han contado, oye, finalmente leí el texto completo, y si bien tenía dudas, hoy día me fui a la favor. Yo no estoy diciendo que Genaro Regada, Jorge Correa, quienes respeto muchísimo, yo creo que sí, ellos son de los que han leído el texto completo y tendrán razones para estar en contra, pero me parece que la expresión "esto es un retroceso civilizatorio" me parece demasiado grandilocuente y no es compatible con un proceso nacido en democracia. Fueron los chilenos los que eligieron a los convencionales, a los consejeros que escribieron este texto. Fueron 13 millones de chilenos que votaron, y por lo tanto ellos le dieron la responsabilidad a este consejo de escribir un texto. No me parece compatible sostener que esto es un retroceso civilizatorio cuando fueron 13 millones de personas las que se expresaron para, en el fondo, designar a las personas que escribieran este texto. Y lo más relevante, va a haber otra instancia ciudadana que es el 17 de diciembre para decir si el texto les parece o no les parece. Así que esto no puede ser más democrático. Dime una cosa, Bernardo, el tema de la exención de contribuciones a la primera vivienda, ese es un punto, y el otro, por ejemplo, que se va a dejar a la ley la objeción de conciencia, lo que, claro, algunos dicen puede quedar como, en definitiva, una objeción de conciencia institucional, lo que es súper discutible, que efectivamente las instituciones tienen conciencia, ¿no? Y todo lo que eso implica, el que una institución pudiera no querer vender, por ejemplo, una farmacia la pastilla el día después, porque hay una objeción de la propia institución farmacéutica, o sea, de la farmacia, quiero decir, en fin. ¿Te preocupan esos puntos o tú crees que no son tan determinantes? Sí, me preocupan, y creo que hubo una corrección importante que fue solicitada por el oficialismo, ¿no es cierto? Inicialmente el texto prescribía en la Constitución que la objeción de conciencia podía ser ejercida tanto a nivel personal como institucional. Pues bien, luego de las críticas que eso recibió, la comisión experta y posteriormente la comisión mixta validó, y también el Consejo Constitucional, el Pleno, validó excluir la objeción de conciencia institucional, quedó abierta a la ley, que es precisamente lo que se solicitaba. Entonces habrá una ley
donde se van a expresar las mayorías, que va a determinar, en el fondo, la implementación práctica de esa objeción de conciencia. Y no tengo dudas que en esa ley, en el fondo, lo que piensa hoy día la sociedad chilena, va a decir, en el fondo, que esa objeción de conciencia se va a limitar a lo personal y no a lo institucional. ¿Y las contribuciones? Y las contribuciones, yo creo que efectivamente es un tema que no debió haber quedado en la Constitución. Yo creo que ningún instrumento tributario debió haber quedado en la Constitución. Esas son materias que deben ser debatidas en el proceso político. Ahora, así como yo decía que los temas sustantivos, como son la estructura del Estado y el sistema político, solamente pueden ser rediseñados desde una Constitución, bueno, uno tiene que ponderar esa realidad con estos otros temas que quizás a mí yo creo que no debieron haber quedado en forma tan precisa en la Constitución. Uno dice, bueno, que es más posible, creo yo, que esos cambios se corrijan a través de reformas en el Congreso Nacional que implementar las innovaciones sustantivas en el sistema político y en la estructura del Estado que propone este texto. Por lo tanto, yo digo, bueno, es más fácil corregir en el fondo aquellas cosas que quedaron que debieron ser más de tema de política pública que aquellas cosas, en el fondo, que está proponiendo este texto que se refiere al sistema político y a la estructura del Estado. Claro, lo que pasa es que para corregir necesitas 3/5 del quórum del Parlamento, a diferencia de lo que hay hoy día, que son 4/7. O sea, se requiere una mayoría muy alta para poder hacer cualquier cambio a la Constitución, para dejarlo, digamos, súper claro, porque no va a ser tan fácil conseguir esos votos. Es un quórum más bajo del que había hace tan solo un año, ¿no es cierto? Pero los 3/5 se cambió. Y segundo, claro, los 3/5, si uno hace un análisis comparativo internacional de los textos constitucionales, es un quórum más bien del rango bajo que alto. Lo que pasa es que es más alto, claro, tú tienes razón, es más alto que el texto vigente. Que los 4/7, y que por lo tanto, lo que voy más allá de que efectivamente concuerdo contigo que las constituciones muchas de ellas tienen altos quórum precisamente para darle estabilidad al sistema constitucional, hablemoslo así, pero si se quiere hacer cambio, a lo que voy es que esos cambios van a tener que pasar por la barrera de los 3/5. O sea, no es fácil hacer los cambios. Van a tener que alcanzar un 60% de los diputados y senadores, y eso yo creo que es posible en temas que básicamente son avances que la sociedad chilena comparte plenamente. O sea, por ejemplo, si es que por algún motivo alguien pensara que con este texto se podría ingresar un recurso al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales, no tengo ninguna duda que se va a formar rápidamente una amplia mayoría en el Congreso Nacional para precisar ese tema. Yo creo que no es así, no es lo que dice el texto propuesto. No es incompatible la ley de aborto en 3 causales con el texto constitucional. Pero si por algún motivo alguien interpretara que sí, es un tema de amplia mayoría ciudadana y de amplia mayoría política. Por lo tanto, se va a poder enmendar si es que fuera necesario, porque yo sostengo que no es necesario porque, como el mismo Carlos Peña dice, es completamente compatible la ley de aborto en 3 causales con el hecho de que diga, en el fondo, la vida de quien está por nacer. Claro, pero el aborto por plazo, como existe en la mayor parte de las democracias del mundo, ese sí que está completamente bloqueado con este tema de la ley protegerá la vida del quién y de que todo ser humano menor de 18 años es niño. Eso, yo entiendo que el aborto libre sin restricciones estaría efectivamente restringido. Y, bueno, eso es o por plazo. Claro, porque el aborto libre. Los constitucionales interpretaron que la mayoría de las chilenas y chilenos quieren restringir el aborto libre, no están de acuerdo con el aborto libre. Ahora, insisto, todo eso va a ser materia de, como todo elemento constitucional que tiene que gozar de esta estabilidad, si que se requiere reformar, tiene que alcanzar el 60% de los votos en el Congreso Nacional. Bernardo, ¿qué pasa si este texto se rechaza? ¿Cómo ves tú el escenario de lo que se viene para el país? Y sobre todo en materia económica, porque me interesa mucho también preguntarte cómo ves tú las condiciones del país para los próximos años, tomando en cuenta las dificultades que tenemos en materia de crecimiento, lo estancada que está la productividad, en fin, ¿cómo lo ves? Mira, muchas veces se habla de crecimiento como un capítulo separado, distinto a lo que es, ¿no es cierto?, el sistema político, la gobernanza del Congreso Nacional, y en mi opinión son temas extremadamente vinculados. Y lo más relevante para la economía en Chile hoy día es que el sistema político recupere una capacidad de construir acuerdos sobre las reformas sustantivas que requiere Chile. Y eso, este texto propone un rediseño bien relevante para que lleve a eso. Por lo tanto, si se rechazara, creo que no tendríamos la oportunidad de emprender estos cambios desde el Congreso Nacional, porque hay conflictos de interés. Los políticos incumbentes jamás se van a autorrestringir en la cancha libre que tienen para, por ejemplo, designar personas de confianza a lo largo y ancho de todo el Estado. Y por lo tanto, creo que sería una mala noticia para la estabilidad
de la economía, ¿no es cierto?, que no se aprovechara esta oportunidad para dejar consagradas ciertas innovaciones en el sistema político y en la estructura del Estado que son necesarias para darle más gobernabilidad al país. Y eso sería una mala noticia, y por eso creo yo, en el fondo, que no solamente esto es una cuestión política, cómo se diseñan las reglas del sistema político o las reglas de la estructura del Estado, sino que es una cuestión que incumbe a la economía, incumbe a todos los ciudadanos, porque si los ciudadanos están demandando una reforma de pensiones, la razón por la cual llevamos más de una década discutiéndola y no aprobándola es precisamente porque tenemos un sistema político fragmentado, que básicamente esa fragmentación cambia si se aprobara este texto constitucional. Y si no se aprueba y tenemos que seguir avanzando, como dices tú, en esta reforma a las pensiones, ¿tú estás de acuerdo en que parte de ese 6% adicional con cargo al empleador vaya a solidaridad? Bueno, aquí entramos al debate de políticas públicas, que efectivamente no es constitucional. Yo prefiero, en el fondo, y siempre lo he sostenido, que la solidaridad se financie con impuestos generales y que la contribución individual vaya a las cuentas individuales. Podrá haber dentro de esa contribución algún elemento de un seguro que eventualmente tenga un componente solidario, pero yo discrepo con quienes dicen que la solidaridad es imposible de financiar con impuestos generales y por lo tanto necesitamos en el fondo financiarla con contribuciones de pensiones. Al final, los recursos vengan de impuestos generales o vengan de la contribución de las pensiones, son recursos, por así decirlo, que se le sacan a la economía, digamos, en el fondo. Y por lo tanto, si es que queremos realmente, en el fondo, tener una pensión básica universal, como ya la tenemos, que básicamente le permite a las personas las personas más vulnerables, por así decirlo, tener al menos una pensión digna, bueno, tenemos que avanzar en ese camino y habrá que vincular los futuros aumentos de la pensión de la PGU a, ¿no es cierto?, ciertos parámetros que reflejen, claro, que Chile tiene, ¿no es cierto?, recursos públicos para financiarlo. Bernardo, pero para subir las pensiones más allá de la PGU, porque tú sabes que la PGU es un piso, pero muchas personas, o sea, nadie vive con 250.000 pesos, 200.000 pesos hoy día, eso estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿cómo a partir de impuestos generales se puede mejorar sustantivamente las pensiones en Chile si tenemos problemas tan, digamos, concretos como que no hemos sido capaces del sistema político de acordar un pacto tributario? O sea, ¿cómo se podría avanzar a lograr más impuestos si hay un sector que no quiere más impuestos y en más quieren bajar los impuestos en algunos casos? Pero mira, hace algunos días salió un artículo sobre el caso de Irlanda. Irlanda bajó el impuesto de primera categoría un 12%. Y obviamente llegaron muchas empresas tecnológicas a domiciliarse a Irlanda. Y a pesar de que bajaron los impuestos, fue de los países que más aumentó su recaudación. Entonces, esto que se dice que el crecimiento no es recaudador, sí es recaudador. Quien diga lo contrario, porque está eso discuten. Porque bueno, eso lo está, creo que el ministro Marcel, claro, hizo bien en esa discusión, sí, que es técnica. Llevarlo a un grupo de expertos, claro. Y le van a decir, bueno, mire, con crecimiento podemos lograr lo siguiente. Y luego, en el fondo, segundo fuente de ingresos, modernizar el Estado. Y ahí yo creo que hay un elemento central para que el Estado funcione mejor, que está habilitado en la Constitución, en el texto propuesto, que es básicamente consagrar un nuevo régimen de empleo público. Ese nuevo régimen de empleo público va a permitir que el que asigna recursos en Antofagasta sea un funcionario profesional, con experiencia, y que sepa seleccionar cuáles son las mejores fundaciones que puedan ejecutar el gasto público. Y va a permitir seleccionar, en el fondo, en el Servicio Local de Educación de Copiapó, personas que realmente administren los colegios en beneficio de los estudiantes y no en beneficio de grupos de interés. Entonces, ese cambio que es fundamental, que viene desde la Constitución, pero la Constitución dice en 24 meses tendrá que ingresarse un proyecto de ley y consagre el nuevo régimen de empleo público. Yo creo que si no ponemos en el pacto fiscal un nuevo régimen de empleo público, habremos, nuevamente, en el fondo, estaremos vaciando de contenido el pilar de modernización del Estado que presentó el ministro Marcel. El ministro Marcel dijo 3 pilares: crecimiento, modernización del Estado y la cuestión tributaria. Creo que en modernización del Estado es fundamental que, en paralelo con la habilitación que está desde la Constitución, que propone el texto, avancemos en el proyecto de ley que consagre el nuevo régimen de empleo público, y eso va a permitir, en el fondo, que el Estado se administre mucho mejor. Eso es consenso. O sea, no puede ser que en Chile, cuando cambia un gobierno, cambien 4.000 personas. En Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, en Australia, cambian 50 personas. Exactamente. Bernardo, pero solo para cerrar aún más el punto. Todo lo que tú señalas, yo lo he hablado con varios economistas que te dicen, sí, mejoremos, o sea, evidentemente aumentar el crecimiento, por supuesto mejorar la productividad, por supuesto modernizar el Estado, pero incluso todo aquello no da
para poder lograr por sí mismo, a través de los impuestos, digamos, que se generan, ¿no es cierto?, y de los recursos que genera el Estado, quiero decir, poder mejorar las pensiones si es que no hay una solidaridad inter o intrageneracional? Mira, yo creo que las pensiones, piensa tú que la pensión, la PGU, que no estaba hace 3 años, digamos, hoy día, si uno lo calcula, en el fondo es equivalente a más de 6 puntos de contribución. O sea, cuando partió esta discusión se proponían 6 puntos adicionales, aparece la PGU, que ya son 6 puntos de contribución que van 100% solidaridad, financiada de una forma distinta, sí, financiada con impuestos generales, pero no despreciemos la magnitud de la PGU. Por supuesto que esa persona que está recibiendo, como tú bien dices, 200.000 pesos, yo empatizo con esa realidad, en el fondo, que probablemente no le alcance, pero está mejor que hace 4 años, y esto hay que seguir, en el fondo, avanzando en esa dirección. Y en el tema tributario, bueno, por supuesto que el tercer elemento del pacto fiscal es la cuestión tributaria, y no hay que evadirla, estoy de acuerdo contigo. Ya hay, en el fondo, pero partamos con discusiones objetivas, que son difíciles. Si tú ves cuál es la brecha de impuestos que tiene Chile comparado con los países de la OECD, que siempre nos gusta compararnos, la brecha está principalmente en el número de personas que pagan impuestos personales. No están las tasas, está en el número de personas que pagan impuestos personales. Es una discusión difícil que en momentos de crisis económica no es fácil dar, porque obviamente personas de clase media, que hoy día, que en cualquier país de Europa pagarían impuestos personales, en Chile no pagan. Bueno, no es fácil decirle en el fondo empieza a pagar ahora, cuando su situación en el fondo está compleja, cuando hay inflación, cuando en fin, etcétera, etcétera. Entonces, pero esa es la principal brecha, no está en las tasas. Ampliar la base tributaria, dices tú. Ampliar la base tributaria, también probablemente tengamos brecha en la tributación de las externalidades negativas, en el fondo emisiones, en fin, azúcar, alcohol. Hay brechas probablemente también en todo lo que es la tributación de los bienes raíces. Por eso yo decía en el fondo que el tema de las contribuciones es mejor dejarla al debate político. Está bien, entremos a esas discusiones. O sea, yo le hubiera pedido en el fondo a la misma comisión de economistas que nombró el ministro Marcel, que dijera, bueno, ¿sabe qué? Para que partamos esta discusión en forma objetiva, con bases compartidas. ¿Cuáles son las brechas tributarias del sistema chileno comparado con el país que elijamos, un país o 2 países o 3 países al cual queremos asimilarnos, que tenían, por ejemplo, una recaudación tributaria similar a la que tiene Chile hoy día, pero que esos países alcanzaron el desarrollo? Bueno, hagamos una referencia y comparemos esa brecha y abordémosla. Yo no es que diga que hay que evadir la discusión tributaria, al contrario, tenemos que entrarle, pero entrarle con base objetiva. Ya, y para cerrar, te pido por favor 30 segundos, porque siempre se plantea esto en contextos políticos importantes como el que está viviendo el país, ¿no es cierto? Que los empresarios en Chile son de derecha o de centro derecha, a diferencia de lo que pasa, ponte tú, con países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en fin, donde hay mayor diversidad. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué es así, Bernardo? No, yo creo que los empresarios de Chile, no hay duda, y lo tenemos que decir sin complejo y sin ninguna inhibición. Creemos en un proyecto país que abra la libertad, en el fondo, que no tenga un complejo con el capitalismo, con un capitalismo democrático, con un capitalismo en el fondo que es sostenible, con un capitalismo que como Chile puede ofrecerle al mundo, ¿no es cierto?, productos que son fundamentales para la transición energética, como el litio, como las energías renovables, como los productos, en el fondo, los productos que van a reemplazar el plástico. Yo estoy en la industria forestal. La tendencia a futuro es que todo el plástico se reemplace por embalajes provenientes de fibras naturales. Entonces, ese es el planteamiento que hace el mundo empresarial. Ahora, claro, en distintos momentos del tiempo, como la política hoy día está polarizada y la izquierda que hoy día predomina es una izquierda que incluso, como lo dijo el presidente Boric muy claramente, que una parte de ella quisiera en el fondo terminar con el capitalismo. Bueno, no es natural que personas como tú no es raro que personas como tú en el fondo hagan esta clasificación, pero los empresarios no es que estemos en el fondo en una postura de derecha o de izquierda, estamos en una postura pro, y hay que decirlo sin inhibición, sin ningún complejo, de un sistema que se funda en una economía libre, ¿no es cierto?, donde compiten distintos actores, dicho sea paso público y privado. Nosotros, por ejemplo, en Pivote estamos planteando que en el litio no estamos restringiendo la participación estatal, pero ¿por qué no se abre en igualdad de condiciones la cancha para que empresas privadas y públicas tengan la misma opción para acceder a los yacimientos de litio del Salar de Maricunga? ¿Por qué se le da un privilegio a una empresa estatal? ¿Por qué en el fondo en los procesos de licitación de valor agregado los únicos 2 seleccionados fueron 2 empresas chinas? No tengo nada contra las empresas chinas, pero ¿por qué no participaron muchas otras empresas de otros países, digamos? Entonces, eso es lo que creemos. Creemos en un sistema abierto, donde las personas puedan desarrollar sus oportunidades y esas oportunidades se generan
por, ¿no es cierto?, básicamente este sistema que genera en el fondo crecimiento, que genera inversión, y esa inversión y crecimiento tiene que ser, por supuesto, en el fondo con altos estándares ambientales, con participación ciudadana, y por lo tanto no hay ninguna contradicción entre los desafíos de integración, de sostenibilidad y los desafíos de activar un ciclo de crecimiento. Perfecto. Bernardo, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana, presidenta de la Fundación Pivotes, expresidenta de la SOFOFA, y ya estaremos conversando en otra oportunidad después del 17 de diciembre. Muchas gracias, Mirnati. Que esté muy bien. Que esté muy bien, gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Volvemos en un ratito con la abogada magíster en Derecho Público, integrante de la comisión experta patrocinada por el Partido Socialista, Catalina Lagos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los